como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Capricornio, ¿qué se presenta para ti? ¿A quién voy a leer? ¿A quién de tantos de ustedes me toca leer hoy? Sabes que siempre es así, ¿no? A veces no te interesa la lectura porque de verdad no te resuena y la pasas de largo, pero a veces sí te resuena. Entonces vamos a ver a quién le toca hoy. Veamos. Voy a lanzar primero la carta de esa energía específica de esa persona que tiene para contigo en este momento. ¿Qué siente esa persona? A quien quiera que tú estés invocando, ¿de acuerdo? Veamos. Se siente muy débil. Déjame decirte, aquí esta persona se siente bastante débil para contigo. Y mira, se ve que esa ruptura que le hicieron o esa ruptura que hizo esa misma persona, no lo sé, no se lo ha podido sacar de la mente. Esa persona quizás lo que hizo no midió consecuencias y ahora está pagando. Ahora se le va a hacer muy difícil porque todo, mira, ves, lo destruyó. Voy a seguir leyendo más porque quiero ver otras cositas para ti, otras cositas para esa persona y una actuación tuya. A ver cómo está tu energía con respecto a esa persona. Vamos a ver primero esa persona, otra energía de esa persona, a ver cómo va y luego otras cartas de actuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a hacer un poquito más amplia la lectura. Veamos. Esa persona entra en un coma inducido. Definitivamente no le queda más remedio. Y tú dices, justicia divina. ¡Oh, oh, oh, oh! Imagínate pues. Y esta situación o esta relación definitivamente le cuesta arrancar. Pero mira, van a haber comunicaciones. Esta persona no se va a quedar así como quien dice viendo para el techo, pero para nada. Esta persona igualito va a querer insistir o tomar decisiones o buscarte para lo que fuera. Necesita y más. Es más, ese es el corte de cartas que hay y está diciendo, pues mira, a pesar de todo salgo de mi coma inducido y aunque mi rueda de la fortuna no esté marchando como debe ser, yo voy a tener que buscarle, pedir perdón, voy a tener que dejar mi orgullo a un lado y entonces dar el primer paso, porque está reflexionando, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Las cartas ya como quien dice que se vean, la actuación. Sí, mira, el paje de copas, esta persona siente que definitivamente como que amor ya se terminó. Y el rey de bastos está pensando en su mente, voy a ir, voy arrepentido, está entrando en pánico y está notando su ausencia y entonces ahora está reflexionando y quiere volver. Aquí estoy, que esa persona está luchando contra sí misma porque quiere quizás a lo mejor no ceder, quizás quiere luchar, pero de verdad que no puede. Y aquí está el rey de copas, aquí también. Mira, si no es por un lado es por el otro, pero esta persona viene lo que viene, sabiendo que a lo mejor no hay amor suficiente para esa persona. Y eso es que, mira, justicia divina. Vuelvo y te digo, te salió a ti tu justicia divina como que si tú estuvieras invocando esa justicia divina y de verdad el consejo que da el tarot es hay que aplicar, como quien dice, la justicia divina. Me encantó cómo quedó esta lectura, definitivamente. Bueno, entonces mira, como te iba diciendo, esta persona no midió consecuencias como para hacer lo que hizo. Y ahora, después de que rompió esa relación, ahora se ve súper debilitado. Y ahora la está pagando. Y claro, la está pagando porque quizás a lo mejor tú hasta invocaste esa justicia divina para que ahora le tocara pues
que viviera en carne propia lo que tú viviste. Y se le está haciendo bastante difícil porque todo lo destruyó. Pero esta persona necesita y quiere, porque aquí está saliendo, como te digo, la temperanza. Estas son, perdón, comunicaciones. Y esa persona ahora lo que quiere es que le escuches. No ha sido fácil, quizás te va a decir haber estado sin ti. Pero mira, son cosas que pasan, son a veces inexperiencias de la vida, son a veces inmadureces que a veces la gente hace y que luego no mide consecuencias. Porque aquí definitivamente fue que no midió lo que podía pasar. Se fue sin saber que todavía te estaba queriendo. Rompió la relación sin medir consecuencias, sin saber lo que podía pasar. Y a pesar de su orgullo, va a dar el primer paso. Si lucha contra sí mismo o contra sí misma, voy o no voy, mi orgullo es más grande, voy o no voy, pero ahí estoy viendo, mijita o mijito, el rey de bastos invertido en su mente, como diciendo, yo voy a tener que ir, voy otra vez, me voy a presentar y me voy a, digamos, a aceptar y a ceder con mi orgullo, porque está reflexionando. Y también viene la carta, digamos, ya de actuación, es el rey de copas que viene de verdad, como quien dice, con la cabeza abajo, pidiendo amor, pidiendo que le des un poco de amor. Y vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado, qué es lo que vamos a entrar ahora, qué es lo que hay, porque entra en pánico esta persona cuando ve esa justicia divina que le está cayendo, porque ahora lo que tú sufriste, ahora esta persona lo está pasando. ¿Qué vas a hacer tú? Yo aquí no estoy viendo cuál será tu reacción. De verdad que no la estoy viendo. Yo solamente veo que tú has pedido o has invocado la justicia divina y eso es lo que se está dando. Así que se va a dar o se está dando, una de dos. Ahí te voy a dejar entonces esa lectura, mi querido Capricornio. Viene esa persona nuevamente, como te digo, porque no midió consecuencias, ahora se está dando cuenta, reflexionó, te está extrañando, decide apartar ese orgullo, todo lo que tú quieras, y viene a pedir conversaciones, a hablarte, a querer comunicarse, a pesar de que lucha contra sí mismo para no ceder tanto, pero el orgullo lo va a tener que dejar por un lado. Sí, señor, se lo mete en un sándwich y se lo come. Y vuelvo y digo acá, así como tú invocaste la justicia divina y esa es tu carta, también el consejo del tarot es, aquí se está aplicando la justicia divina. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Un besito para ti. Bye bye.